En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz de la era que ilumina al hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descubriremos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que existe oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe para luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, empezamos y es normal que en este tiempo empecemos así. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Así es de sencillo. Y hoy vamos a ver la Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia tiene solamente un sentido de ser Iglesia, que es aglutinar a todos los hombres del mundo en una sociedad que se va a, ¿cómo diríamos?, que su base principal pues es un pueblo que no tiene señores feudales que manden en ella, sino que es un solo Señor que aglutina a todos. Ese Señor es Cristo. Y ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, nos lo dice bien claro. Ya en el Antiguo Testamento, que será un pueblo de sacerdotes. Pueblo de sacerdotes, pues sí. Si nos damos cuenta, lo vamos a ver, cada cristiano bautizado le dirá a la Iglesia: has entrado a formar parte de una sociedad de reyes, sacerdotes y profetas. Eso es así de sencillo. Y leemos en el capítulo 19 del Éxodo, en los versículos 5 y 6. Alguien que lea. Como tenéis la cosa, podéis ir ya viendo lo que el versículo siguiente. ¿Éxodo qué? Éxodo 19, 5, 6. Si escucháis atentamente mi voz Esa es. y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Un pueblo santo. Ya desde el principio estamos destinados a ser santos. Y mirad, un santo no quiere decirse que se haga
en 2 días, un santo, si no tiene luces y sombras, yo diría que su santidad es un poco así. Si no tienes nada más que sombras, no vale. Y si no tienes nada más que luces, te vas a engreír y dices, bueno, el único que hay aquí soy yo. Y no es así. Mirad, además, seguimos por un camino que el camino que seguimos es seguido completamente el mismo camino que no tiene final. Nos lo dirá en la carta a los Hebreos, versículo, es muy fácil, 13, 14. ¿Alguien que lea? Que no tenemos aquí ciudad permanente, antes buscamos la cultura. Que no tenemos ciudad permanente, buscamos la cultura hasta el final. Y más todavía, la primera carta de Pedro, en su versículo 2:9, nos dice, aquí sí que nos lo dice bien claro, porque dirá, vosotros antes no erais un pueblo, pero ahora sois un pueblo escogido, de sacerdotes, reyes y profetas. Es primera de Pedro 2:9. Vosotros, por el contrario, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para anunciar las grandezas del que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. A su luz maravillosa. Más claro no lo puede decir. Y más claro no lo podemos tener. Y todavía más. Juan, en su Apocalipsis, apostilla bien, porque dirá, nos ganó para ser un pueblo de sacerdotes, porque lo ganó por la muerte del Cordero. Es en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le hace embustero, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Pues muy sencillo, pero hoy anda así mirándolo un poco por encima, dije, en los tiempos que corremos ahora, los tiempos que corremos ahora, porque esto que nos cuenta en el Apocalipsis, mirad, si la palabra de Dios es un instante que no pasa, estas citas que estamos leyendo bíblicas, mirad, podéis decir, ¡ay, qué bien habla! Pues no, lo mío no vale, es un simple comentario. Sin embargo, la palabra de Dios es algo que es palabra de Dios y que nos podemos fiar. Pero si es verdad que en los tiempos que corremos no es extraño que el listorro, como decía nuestro Eleodoro, el listorro de la esquina nos va a decir, bueno,
¿Y tú crees en eso, en los curas? Pues al listoso ese de la esquina, yo le digo, en los curas así, pues no creo, pero creo en la vida que hacen, que ya es un poco que está a favor nuestro. Y mirad, esto sí que es de verdad. ¿Por qué se habla tanto de los curas y los echan por tierra? Es muy sencillo, hermanos. Si los curas fueran unos caras, no merecía la pena hablar mal de ellos. Pero hablan mal de ellos porque son, es normal, gente potable y claro, hay algunos que no les interesa creer en las virtudes cristianas. Es muy sencillo, ¿sabéis por qué? Porque si creen, tienen que descubrir las vergüenzas que se les ve a lo largo de la historia. Y vemos ya más adelante la nueva alianza que nos hace, nos lo cuenta, decir que la nueva alianza viene de la palabra de Dios y nos lo cuenta en Gálatas 3, 7, 8. Alguien que lea. Entender pues que los nacidos de la fe, esos son los hijos de Abraham, pues previendo la Escritura que por la fe justificaría Dios a los gentiles, dijo de Abraham, en ti serán bendecidas todas las gentes. Así que los que nacen de la fe son benditos con el fiel Abraham, pero cuantos confían en las obras de la ley se hallan bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo el que no se mantiene en cuanto está escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Cumpliendo, el que no cumple el libro de la ley dirá, maldito será. Y mirad, eso tampoco nos cuaja en la actualidad, porque aún los que no cumplen la ley tenemos que decir algo que es verdad, que son hijos de Dios. Me vais a decir, cuesta trabajillo eso. Pero hermanos, si vamos a suponer que ya estamos, que estamos paseando por el cielo y mira por dónde, de buenas a primeras, me encuentro un coletas. Hermanos, alguien dirá, miro para otro lado. Pues no, señor, hay que darle un abrazo porque un hijo más, Dios es así. Mirad, os cuento algo que me pasó a mí después de la guerra. Yo pasé toda la guerra en zona roja. ¿Qué íbamos a pensar? Que la iglesia iba a venir otra vez. Decíamos, esto ya se ha terminado. Pues se terminó y mira por dónde
las campanas volaron mejor que ningún día, hubo más gente en la iglesia que nunca, y yo fui, pues trabajaba todavía en correos, fui de permiso y peseando por un sitio que le llamamos el Alto de la Cruz, allí un poco lejos, veo que viene hacia mí un señor y dije, anda, si parece mi pariente Bartolo. Pero digo, no, si no habrá salido de la cárcel todavía. Y cuando se iba acercando, pues veo que sí. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es darme un abrazo y me dice, Ángel, no hay nadie como Dios. Y yo, oye, la verdad os lo digo, casi caí de espaldas. Y bueno, seguimos. Y iba a decirlo el padre, San Pablo a los Romanos, escribiendo en el capítulo 8, dice que el fundamento básico de la dignidad es ser hijos de Dios. Es en el capítulo 8, versículos 15, 17. Alguien que lea. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos, Abba, Padre. Sí. ¿Quién era el 17? El mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios, o herederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Padezcamos con Él, glorificándolo. Y ya, por último, bueno, luego os daré otra, pero Cristo, en la noche de su pasión, nos dejó un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es en el capítulo 13, versículo 34, 35, lo podéis leer los dos, pero 13, 34. De Juan. Jerusalén, Jerusalén. Es que claro, yo como me lo sé de memoria, pues no me importa. Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son. No. 13:34 de Juan. Un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo que nos da. améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros como soy yo os he amado. Y mirad, ya esta es la última que os doy, no la tenéis puesta ahí, pero os la voy a decir y es muy fácil de quedarse con ella. Es en Mateo, capítulo 28, versículo 19, 20, que es, si lo queremos tomar ya de verdad, es una iglesia en salida, porque lo que le está diciendo a Cristo, lo que dice Cristo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es Mateo 28, 19, 20. Es la iglesia en salida. ¿Alguien que lea? Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuando yo os he mandado. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No tengamos miedo, Cristo estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Hermanos, pues, ¿queréis una cosa? Es que se me han terminado ya el rollo
porque es que nos tenemos que tomar un bombón. Y que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, que por los brazos sería los santos, y se los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no te cae por los años, sino brilla y agraciada. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobreprecen con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder del pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, libre como un ejército ordenado, levantad el pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Bueno, por mi tiempo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Esta felicitación ha sido debido a que el ponente Ángel Poveda mañana cumple 101 años.